Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro programa de Escrituras y Reflexiones. En esta ocasión vamos a leer la escritura que se encuentra en el libro de Mosías, capítulo 3, versículo 19. El rey Benjamín estaba en un discurso extraordinario. Había enseñado acerca del servicio, había enseñado incluso del secreto de la felicidad, que se encontraba en guardar los mandamientos de Dios. Pero todo eso se podía ver un poco difícil de cumplir en la práctica. Entonces el rey Benjamín nos enseña una lección muy importante, que tiene que ver justamente de cómo poder lograr estas cosas y de aquellas cosas que nos impiden lograr lo que antes había enseñado. Leamos la escritura. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. La verdad es que el hombre natural es enemigo de Dios. ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es aquel hombre o mujer de carne y hueso que está sujeto a apetitos, impulsos, tendencias, que es normal. O sea, querido hermano, hermana, ¿quién de ustedes no ha tenido hambre alguna vez? Y todos tenemos diferentes impulsos, tendencias o apetitos, pero no tenemos que preocuparnos por eso. O sea, no se sienta culpable por tener un impulso, por tener hambre, por tener sed, cuando está ayunando, por tentarse a romper ese ayuno. Lo importante no son los impulsos, lo importante es lo que hacemos con esos impulsos. ¿Le hacemos caso 100% de esos impulsos o no? Pero a veces esos impulsos son tan fuertes. ¿Cómo podemos no hacerles caso? ¿Cómo podemos ser obedientes a todos los mandamientos de Dios, aun cuando muchos impulsos nos inviten con fuerza a hacer lo contrario? La escritura aquí es clave. Nos enseña que es algo normal y lo ha sido aún desde la caída de Adán durante toda la historia de la raza humana. A menos que se someta al influjo del Espíritu Santo, del Santo Espíritu. Primero tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a escuchar al Espíritu Santo y a seguir lo que el Espíritu Santo nos diga. Para poder escuchar al Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser una vida recta. Tenemos que esforzarnos por guardar los mandamientos del Señor. Tenemos que tener una visión enfocada a volver a vivir con Dios, a tener esas bendiciones duraderas, al poder dejar de lado todas aquellas cosas que no son tan importantes y buscar las cosas excelentes. Si tenemos esa visión, si trabajamos para poder ser dignos, vamos a escuchar al Espíritu Santo. Pero una vez que escuchemos el Espíritu Santo indicarnos aquellas cosas que debemos hacer o refrenándonos esos impulsos que son destructivos, entonces tenemos que hacerles caso. Y eso, querido hermano y hermana, es decisión propia. Nosotros podemos hacerle caso al Espíritu. Nosotros podemos reconocer el Espíritu, pero hacerle caso es cosa nuestra. Y es algo que nosotros podemos decidir y hacer. Y eso es lo que el rey Benjamín invita a todas las personas. Y eso es lo que el Señor invita a todas las personas. A poder hacerle caso al Espíritu Santo y someterse a su influjo. Pero ¿cómo podemos someternos a su influjo? Fíjese lo que dice el Elder Bednar. De modo que la naturaleza precisa de la prueba de la vida terrenal puede resumirse en esta pregunta. ¿Responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Todo apetito, deseo, tendencia e impulso del hombre natural puede vencerse por medio de la expiación de Jesucristo y a través de ella. Estamos aquí en la tierra para desarrollar cualidades divinas y para refrenar todas las pasiones de la carne. En otras palabras, no tenemos por qué hacerlo solos. Podemos refrenar las pasiones de la carne mediante la expiación de Cristo. Cristo sufrió por nuestros dolores, por nuestros pecados, por nuestras aflicciones, pero no lo hizo solamente por hacerlo, sino para que nosotros podamos vencer las nuestras. Y esa es la clave, es una decisión de nosotros, pero no tenemos por qué hacerlo nosotros solos.
sino con Jesucristo, con la ayuda de la expiación de Jesucristo. Él puede darnos lo que necesitamos para vencer esos apetitos de la carne. Una de las mentiras más grandes de Satanás es que esto no es posible. Nuestro querido Elder Holland dijo: solo Satanás diría, no puedes cambiar, no cambiarás, cambiar lleva mucho tiempo y es muy difícil. Date por vencido, ríndete, no te arrepientas. Es que tú eres así. Esa, amigos míos, es una mentira que nace de la desesperación. No la crean. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de: no, yo soy así y no puedo cambiar y tienen que aceptarme tal como soy? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor nos ama a todos tal como somos, por supuesto, pero no nos va a dejar entrar al reino de Dios tal como somos, sino que tenemos que cambiar. Satanás nos dice que no podemos cambiar, pero el Señor nos dice lo contrario, que sí podemos si nos sometemos al influjo del Espíritu Santo. Podemos cambiar. El sacrificio expiatorio es justamente por eso, con la esperanza de que todos cambiemos. No somos perfectos y todos vamos a pecar, pero todos podemos arrepentirnos. Por eso Jesucristo expió nuestros pecados. Por eso decidió tomar la amarga copa y desmayar. Por eso sufrió todo lo que sufrió, para que nosotros podamos cambiar y refrenar todos esos apetitos y vencer al hombre natural. Elder Wilcox, una autoridad general, dijo algo que me encantó. Dios nos ama tal y como somos, pero también nos ama demasiado como para dejarnos así. El propósito de la vida terrenal es crecer en el Señor. La expiación de Cristo tiene que ver precisamente con el cambio. Cristo no solo nos puede resucitar, purificar, consolar y sanar, sino que a lo largo del proceso Él puede transformarnos para que lleguemos a ser más semejantes a Él. Cuando nosotros oramos, nos dirigimos a nuestro Padre. Pero no basta con decirle Padre, sino tenemos que actuar como sus hijos, tal como nuestros niños nos hacen caso a nosotros y son moldeables y son obedientes. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial y someternos a su voluntad sobre la nuestra, aun cuando no lo entendamos, aun cuando nuestros apetitos, tendencias, impulsos nos digan lo contrario. Entonces, solo entonces, estaremos un paso más hacia la felicidad. Dios nos ama tanto, sabe que no somos perfectos, pero nos da todas las herramientas para que podamos avanzar hacia la perfección, avanzar a ser más como Jesucristo. Pero queridos, buenos hermanos, podemos hacerlo. Solo tenemos que someternos al influjo del Santo Espíritu, someternos a la voluntad de nuestro Padre, para que podamos vivir con nuestro Padre en ese estado de eterna felicidad, para que podamos lograr obtener la vida eterna. ¿Está dispuesto a vencer a ese hombre natural sometiéndose al Espíritu Santo? La decisión es suya, pero no tiene, recuerde, que hacerlo solo, sino con el Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo, por medio de una expiación que ya sufrió. Ahora te toca a ti. Ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No olvides darle like si no lo ha hecho y por supuesto suscribirse y compartir este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.